La posibilidad de que el partido en el gobierno y al que pertenece la candidata ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, obtenga una mayoría calificada en el Congreso mexicano ha traído a la memoria de muchos los años de apogeo del presidencialismo priista. Y mi invitado nos va a ayudar con algunas respuestas y con algunas reflexiones. Es el historiador Alejandro Rosas. Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Pues esa es la pregunta. ¿Está México en riesgo de repetir esa historia de la hegemonía casi unipartidista durante la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Pues mira, desde luego la historia no se repite. Yo creo que el autoritarismo que podríamos vivir, si se confirma que Claudia Sheinbaum va a tener mayoría calificada, va a ser un autoritarismo muy del siglo XXI. ¿A qué me refiero? En los años del PRI, cuando el PRI era juez y parte en las elecciones y que finalmente se llevaban el carro completo, como ahora lo hicieron, ahora lo hizo Morena, pero por vía democrática, en aquellos días no había institutos autónomos, no había un IFE, no había una división plena de poderes. Entonces, aquí, digamos que lo que tiene angustiada a mucha gente es que bien o mal, llevábamos 3 décadas construyendo instituciones como para limitar el poder, como para exigir transparencia, como para garantizar que las elecciones sean limpias, como yo sí creo que lo fueron el domingo. Y eso es lo que está en riesgo cuando un partido tiene todas las canicas, digamos, después de la elección y pueden hacer lo que quieran, pueden desaparecer hasta la Virgen de Guadalupe, bueno, eso es un exceso, pero podrían desaparecer institutos, instituciones, modificar la manera en cómo se elige al poder judicial, pueden hacer lo que quieran. Entonces, por eso te digo, sería un autoritarismo nuevo. Eso en el caso de que sí fuera hasta las últimas consecuencias Claudia una vez que tome posesión el 1 de octubre del 2024. Claro, y aquí de lo que hay que también ponerle ahí antes de que ella tome posesión, pues el mes de septiembre, cuando se espera que el presidente active ese plan C con estas mayorías y activar estas reformas constitucionales que él necesita para lograr sus objetivos. Ahora, en los episodios históricos de México cabe la pregunta contigo, ¿estamos ante el nacimiento de una familia transformadora como fue aquella familia revolucionaria? Híjole, sí es posible. Fíjate que lo interesante, y eso es digamos que a favor de quienes nos dedicamos a la historia, lo padre de esta historia es que se escribe día con día. Todo el mundo cree que el 2 de septiembre el presidente va a decir, viene el plan C, y todos los diputados y senadores van a decir sí, y entonces el 3 de diciembre ya va a haber plan C. Ahí hay que ver qué dice Claudia, porque lo que es un hecho es que ningún presidente de México ha podido tener o extender su mandato, aunque sea por debajo de la tierra, con el sucesor. Y Claudia, después de los números que mostró el domingo pasado, tiene todo para, sí, estuvo muy cerca del presidente en la campaña, pero podría decirle muchas gracias por participar, váyase a su hacienda. Entonces, hay muchos escenarios. O sea, realmente podía ser que se midan ahí los poderes entre Claudia ya como presidente electa a un mes de tomar la posesión y el presidente que quiera hacer todo lo que él quiere en el último mes. Porque además recordemos, ya la Cámara de Diputados y Senadores a partir del 1 de septiembre solo va a estar 30 días López Obrador con esa Cámara, pero va a acompañar esa Cámara de Diputados y Senadores a, eh, a Claudia durante los siguientes 3 y 6 años. Entonces, insisto, creo que tenemos que esperar, Sí. pero a tu pregunta ya muy claro, sí es posible que estemos ante la fundación de una nueva familia, si no revolucionaria, quizá una familia transformadora alrededor, creo que más que de López Obrador, ya en este caso tendríamos que considerar muy seriamente a Claudia Sheinbaum. Para cerrar un minuto, ya sabes cómo es la televisión, Alejandro, el Entiendo. debilitamiento de la oposición que no parece encontrar rumbo. La oposición, como diríamos aquí en México, está de lágrima, no hicieron su trabajo en el 18 de autocrítica, ha sido la peor oposición en la historia de México, cuando menos de los últimos 30, 40 años. Creo que la ciudadanía que se sumó a esa oposición estuvo a la altura de las circunstancias, por eso está tan enojada, por eso está tan molesta, por eso grita fraude,
pero quien no respondió a ese llamado ciudadano fue la oposición y lo van a pagar y lo estamos viendo por las posiciones políticas que alcanzaron a tener en el Congreso, que son muy bajas los números a comparación de otras épocas. Alejandro Rosas es historiador aquí en la capital mexicana, nos acompaña. Te agradezco esta reflexión. Muchas gracias, Gaby, un saludo.